Hoy el Consejo de Gobierno autoriza la convocatoria para el ejercicio 17 y 18 de las subvenciones para el fomento del autoempleo, en concreto para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadores autónomos, por un importe de 25 millones de euros. Las ayudas que contempla esta convocatoria, que hoy tienen la luz verde del Consejo de Gobierno, oscilan entre los 5.000 y los 9.000 euros, con lo que nuestra comunidad autónoma, Extremadura, se convierte en la región que tiene las cuantías más elevadas para fomentar el trabajo autónomo de todo el país. En España se dedican a fomentar al autoempleo. Extremadura supone el 29% de todo lo que se dedica, de todos los dineros públicos que se dedican a fomentar el autoempleo en nuestra región, destinando el 29%, la que mayor cuantía hace para favorecer y fortalecer un sector que en el mercado laboral en Extremadura es absolutamente importantísimo. Las políticas de igualdad no solo residen en el Instituto de la Mujer de Extremadura, sino que se hacen de manera transversal en el conjunto de la acción del Gobierno. Por eso siempre destaco, y quiero hacerlo hoy también, con esta convocatoria de 25 millones de euros al Plan de Autónomo, al Programa 1, esta discriminación positiva, estas medidas que quieren velar por la igualdad entre hombres y mujeres y que, por tanto, conscientes en este Gobierno de las dificultades que la mujer extremeña tiene para tener una oportunidad de empleo, decirles que las ayudas para aquellas desempleadas que se conviertan en trabajadoras autónomas, que inicien una actividad, asciende a 8.000 euros. Para colectivos como parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años o los desempleados mayores de 52 años, la cuantía será de 7.500 euros, 8.000, como les decía, para las mujeres. Las cifras de las ayudas se incrementan 1.000 euros cuando se soliciten para algunas de las actividades que tienen que ver con ámbitos como las energías renovables, las nuevas tecnologías, el turismo o el medio ambiente. El Programa 2, que está dirigido a personas que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador y que tendrá una dotación prevista de 3,5 millones de euros, lo aprobaremos en las próximas semanas en el menor tiempo posible, pero aprobamos hoy este importante programa por valor de 25 millones de euros.